Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Victoria Eco. Mi nombre es David López, fundador de este programa y coach de las academias de arbitraje y marca privada en Victoria Eco. En el video de hoy vamos a hablar sobre expectativas, realidades y estado actual de negocio de arbitraje en Amazon. Les estaré mostrando ejemplos de cuentas administradas por Victoria Econ con diferentes resultados, capital de inversión y tiempo de establecimiento para que puedan tener puntos de referencia sobre los cuales crear expectativas para sus propios negocios. Indagaremos en algunos de los retos más comunes en nuestra comunidad de vendedores, estadísticas y expectativas en una plataforma que siempre está en constante evolución. Antes que nada, quiero pedirte que regales un like a este video. De esta forma nos ayudarás a llegar a más personas que como tú se pueden beneficiar de esta información. Y si aún no te suscribes al canal de Victoria Econ, hazlo ya mismo para recibir notificaciones cada vez que agreguemos nuevos videos como este. Ahora sí, comencemos. Estado del negocio de Amazon arbitraje en el año 2023. Hablemos primero de la demanda. Es un hecho que Amazon continúa siendo el líder indiscutible del comercio electrónico en los Estados Unidos, como también es una realidad el continuo crecimiento del e-commerce a nivel mundial. En el año 2018, cuando por primera vez comencé yo personalmente a utilizar estadísticas que mostraban la tendencia del crecimiento en el comercio electrónico, mencioné en reiteradas ocasiones que estábamos presenciando en tiempo real una masiva transferencia en el volumen de gastos del consumidor retail hacia el e-commerce. En el año 2018, la empresa Statista declaraba que el comercio electrónico representó el 9.6% del total de las ventas registradas en los Estados Unidos. 4 años más tarde, en el 2022, la misma empresa registró un crecimiento de exactamente 4 puntos porcentuales para un 14.6% de cuota de mercado sobre el total de las ventas registradas en los Estados Unidos. Por otro lado, en ese mismo año, 2018, según Statista, Amazon registró 72.38 billones de dólares en ventas durante el cuarto periodo, mientras que en el 2022, o sea, el año pasado, el registro de Statista para Amazon muestra 149.2 billones de dólares vendidos durante ese mismo periodo. Esto es un incremento de casi un 300% en un periodo de solamente 4 años. En el cuarto periodo de 2022, los vendedores terceros en Amazon, o sea, nosotros, fuimos responsables del 59% del total de las ventas generadas en la plataforma, un incremento de un 7% con respecto al 52% registrado en el cuarto periodo del 2018. Esta estadística debería acabar con las preocupaciones sobre la expansión de Amazon como vendedor en su propia plataforma, ya que la tendencia es claramente hacia un incremento de la cuota de mercado por parte de los vendedores terciarios. Finalmente, Statista registró que en abril de este mismo año 2023, Amazon fue responsable del 58% del total de las visitas registradas en todos los mercados online en los Estados Unidos durante ese mes. El próximo competidor más cercano es eBay con solamente un 13.11%. Estas estadísticas son claras y contundentes en cuanto al estado actual de la demanda en Amazon y su tendencia de crecimiento durante los últimos 20 años. Si bien la afluencia de nuevos vendedores, algo de lo cual vamos a hablar en unos minutos, está en constante crecimiento, debemos entender que es un hecho justificado porque también está en constante crecimiento la demanda y sus proyecciones futuras dentro de la plataforma. Por eso, cuando escuchamos afirmaciones como el número de vendedores en Amazon se ha triplicado en los últimos años, debemos entender que la demanda en Amazon también se ha triplicado en los últimos años y por ley de oferta y demanda, este será un fenómeno que seguirá su curso hasta que la plataforma alcance su techo. Hablemos ahora de la competencia. Es un hecho innegable que la competencia se ha incrementado y continúa su constante incremento en Amazon. Sin embargo, dicha competencia es directamente proporcional a la demanda dentro de la plataforma, como mencionaba hace un momento, y esto es algo que siempre debemos recordar. El libre mercado es como una entidad viva que evoluciona en tiempo real a partir de la demanda y la oferta de cada producto o servicio. Si Amazon llegara a un punto donde la oferta supera la demanda, lo que veríamos eventualmente sería un éxodo masivo de vendedores a partir de la reducción parcial o total de sus oportunidades de ganancias en la plataforma. O sea, el mercado siempre se va a ajustar a partir del balance entre la oferta y la demanda.
Según datos públicos de Amazon, en el 2023 su plataforma contaba con 9.7 millones de vendedores a nivel global, de los cuales solamente, escuchen esto, solamente 1.9 millones se mantenían activos. O sea, solamente un 20% del total de las cuentas de vendedores registrados en Amazon están compitiendo activamente vendiendo sus productos en la plataforma. Esto confirma una tendencia que he mencionado durante años, la cual muestra a Amazon experimentando una gran afluencia de nuevos vendedores, de los cuales una abrumadora mayoría nunca llega a ejercer los negocios en la misma o abandona el proyecto en los primeros 12 meses. O sea, muchos llegan, pero pocos se quedan. Por otro lado, el 39% de todos los vendedores activos han estado vendiendo entre 1 y 3 años en la plataforma. O sea, cerca de la mitad de los vendedores activos han estado establecidos por más de un año y son estos los que conforman la base permanente de los vendedores en Amazon que perduran en este caso. El restante 61% lo conforman esos en camino al eventual establecimiento que los hará parte de ese selecto 39% o parte del grupo que abandonarán el negocio en los primeros 12 meses. Esta estadística es súper importante recordarla. Amazon es un maratón, no una carrera de velocidad. Si bien la competencia va en continuo crecimiento junto a la demanda, recordar que una abrumadora mayoría de los que comienzan no terminan, nos da una clara línea a seguir basados en la paciencia, la constancia y la perseverancia. Queremos ser parte de ese 39% que perdura y se establece en la plataforma. En resumen, una abrumadora mayoría de la actual competencia del mercado ya no estarán vendiendo durante los próximos 12 meses. Esto crea una oportunidad para vendedores que logran transitar por las altas y las bajas de este negocio mientras acumulan experiencia y desarrollan métodos de trabajo más efectivos. Por eso, cada vez que veas en algunos de tus listados vendedores corriendo a bajar los precios en la primera oportunidad que tienen y regalando así su esfuerzo e inversión, recuerda que muy seguramente serán parte de ese 61% que están de paso por este negocio y esta plataforma. Hablemos ahora de las realidades del negocio de Amazon Arbitraje en el año 2023. Y acá quiero enfocarme en lo que yo considero es el punto más importante para crear expectativas realistas antes de comenzar en Amazon. Me refiero al capital de inversión inicial de tu tienda. Si bien es literalmente posible comenzar con $100 tu tienda de Amazon con el modelo de arbitraje, es una realidad que tomará años de intenso trabajo, completa dedicación y reinversión de capital para poder llevar tu cuenta a un nivel que te permita al menos cubrir gastos sustanciales en tu hogar a partir de esa inversión mínima. Con la devaluación que ha sufrido el dólar producto de la inflación, el costo adquisitivo de los productos y servicios se ha incrementado sustancialmente. Ya no estamos en el 2016, por lo que debemos entender que menor capital de inversión disponible para lanzar tu tienda de arbitraje en Amazon, más lento y frustrante será el proceso de crecimiento. Por ejemplo, $2,000 de inversión te pueden comprar un buen cargamento de 30 o 40 pares de zapatos. Si vendemos cada mes un tercio de ese inventario, estaríamos hablando de 8 a 15 ventas en los primeros 30 días y un total de 3 a 6 meses para liquidar la totalidad del inventario, teniendo en cuenta los productos que se pueden quedar rezagados. Estas ventas paulatinas traerán un retorno de la inversión con ganancias que debe ser reinvertido. Pero hay una parte sustancial de esos $2,000 de mercancía que quedan en Amazon vendiéndose poco a poco, lo cual representa un capital con el cual no podrás contar inmediatamente. O sea que incluso cuando reinviertas inmediatamente lo que comienza a regresar de tus primeras semanas de ventas a partir de tus $2,000 invertidos, será un paso lento el que deberás llevar. Esta situación puede ser tremendamente frustrante si tus expectativas no han sido creadas correctamente. No vamos a tener una tienda generando 6 y 7 dígitos en ventas a partir de una inversión inicial de $2,000 en un futuro inmediato o cercano. Simplemente no es una realidad. Amazon no es una máquina de multiplicar billetes. Considero que en la actualidad una cantidad mínima ideal que permitirá un rápido inicio y crecimiento de una cuenta de arbitraje en Amazon serían $10,000 en adelante. Ojo, quiero aclarar que no tener esta cantidad disponible no hace a Amazon un negocio no viable. Simplemente deberás lidiar con las realidades de un lento proceso de crecimiento a partir de un limitado capital de inversión inicial.
Para darles una referencia sobre la cual apoyarse, les quiero mostrar los resultados de algunas de las cuentas que maneja Victor Acom a partir de su capital de inversión inicial. En la primera cuenta se comenzó a trabajar desde cero hace casi exactamente un año. En sus primeros 12 meses ha generado casi $100,000 en ventas a partir de una inversión inicial de $30,000 que fueron invertidos paulatinamente durante los primeros 4 o 5 meses de trabajo. La mayor parte del capital de retorno ha continuado siendo reinvertido en el inventario, lo cual ha permitido el crecimiento paulatino de las ventas y ganancias, como se observa acá en la línea de evolución de ventas. Por otro lado, si analizamos la suma total de los depósitos por parte de Amazon en estos primeros 12 meses, la cuenta ha recibido un poco más de $50,000 en pagos, los cuales se han reinvertido en más inventario. Esta otra cuenta presenta un escenario muy similar al anterior. La misma se va acercando a los $100,000 en ventas a poco menos de un año iniciado el trabajo. Como la cuenta anterior, el capital inicial fueron $30,000 y la misma ha recibido cerca de $50,000 en depósitos de Amazon a partir de las ventas generadas en estos primeros 12 meses. En esta otra cuenta, la inversión inicial fue el doble de las dos anteriores. $60,000 fueron invertidos paulatinamente en los primeros 5 meses de trabajo. Como puedes ver, la cuenta ha generado un poco más de $130,000 en 8 meses después de su activación. La razón por la cual esta cuenta ha vendido mucho más que las anteriores en un menor intervalo de tiempo está, por supuesto, en el capital de inversión inicial inyectado a la tienda, el cual en este caso fue el doble. Esto refleja la correlación entre la velocidad de crecimiento del negocio en Amazon y el capital de inversión inicial. También mayor capital de inversión inicial, mayor retorno y flujo de caja en los pagos quincenales de Amazon. Esta tienda recibe consistentemente pagos quincenales de $5,000 a $6,000, o sea, más de $10,000 en flujo de caja mensual que pueden ser reinvertidos en la tienda para continuar su crecimiento. Finalmente quería mostrarles esta otra cuenta, la cual es la más antigua de estas 4 que les he presentado. Es una cuenta de vendedor en Amazon que se comenzó a trabajar hace exactamente 2 años con un capital de inversión inicial de $80,000. Esta cuenta ha generado de junio de 2022 a junio de 2023 casi $750,000 en su segundo año activa. Nuevamente, a mayor capital de inversión y tiempo de desarrollo con disciplina en la reinversión, mejores resultados. Esta tienda cuenta hoy en día con un excelente flujo de capital mensual. Si miramos los depósitos, el flujo de caja oscila entre $6,000 y $14,000 la quincena, o sea, alrededor de $20,000 de retornos que pueden ser reinvertidos de vuelta a la tienda para garantizar su continuo crecimiento. Quiero aclarar que el objetivo de esta parte del video no es desanimarte o influenciarte para que desistas de Amazon arbitraje si tu capital de inversión inicial es poco. Mi objetivo es simplemente crear expectativas claras que te ayuden a avanzar en este negocio libre de frustraciones. El potencial del negocio sigue estando ahí. Estas 4 cuentas que les acabo de mostrar promedian menos de un año de vida en la plataforma y ya superan ampliamente más de $1 millón en ventas. Pero resultados como estos serán directamente proporcionales al capital en rotación dentro de tu cuenta y el tiempo de trabajo dedicado a la misma. Por cierto, un factor que con frecuencia no se toma en consideración es la evaluación de la tienda a partir de sus resultados. O sea, el retorno de la inversión no está solamente en las ganancias de la tienda, sino también en el valor adquirido por el negocio a partir de sus resultados. Cualquiera de estas 4 tiendas que les mostré pueden tener un valor actual de venta en el mercado de decenas de miles de dólares a partir de las ganancias ya generadas desde su lanzamiento. Y finalmente hablemos de las expectativas en Amazon arbitraje en el año 2023. Creo que aún existe una gran oportunidad de negocio en Amazon, por lo que la dedicación de tiempo, capital, preparación y trabajo debe brindarte resultados a mediano o largo plazo que normalmente requeriría mucho más de todo lo anteriormente mencionado para un negocio tradicional. Algunas de las cuentas que les mostré en este video han generado más de $100,000 a solamente un año de fundado el negocio con una inversión de $30,000. Por estos días, con ese capital de inversión, no son muchos los negocios que se pueden fundar y más aún generar ganancias sustanciales a poco menos de un año. En cuanto a la competencia, no creo que el problema sea la cantidad de nuevos competidores, sino la calidad de estos. Hoy en día existe mucho más material gratis y cursos disponibles de lo que existían hace 5 años atrás. Esta explosión de información ha elevado el nivel del competidor promedio en Amazon, lo cual a su vez castiga de forma mucho más severa a vendedores con poca experiencia y preparación que deciden comenzar este negocio.
Amazon ya no está en su etapa de nacimiento, donde la poca experiencia y la preparación no tenían grandes consecuencias producto de la baja cantidad de competidores y el bajo nivel de conocimientos que tenían los mismos. Ya estamos en el 2023, existen herramientas, métricas, conceptos, procedimientos y estrategias que debes dominar como vendedor en esta plataforma. Amazon poco a poco se está convirtiendo en una plataforma donde solo los vendedores bien preparados podrán sobrevivir. Bien, espero que toda esta información te dé una buena idea del estado actual de Amazon, sus realidades y expectativas. No te olvides de suscribirte a este canal para recibir notificaciones de nuevo contenido en Victoria Ecom. Regálanos un like, ayúdanos a ganar el favor del algoritmo. Y si tienes dudas, preguntas, sugerencias o cualquier tipo de comentario, déjanos saber. Con mucho gusto te estaremos dando una mano. Nos vemos en el próximo video. Yo soy David López de Victoria Ecom. Dios los bendiga. Bye bye.